Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres. Aquí estamos en una edición más de Analítica por Hormiga TV y por El Pitazo. Nuevamente agradecido de sus comentarios por la receptividad que han tenido estos dos primeros videos. Y en esta onda de estar dándole análisis y algunos datos sobre temas que consideramos relevantes, deben tomar en cuenta para generar ciudadanía digital, voy a hablar sobre un acontecimiento creciente, pero que en el último año y medio ha tenido pues un incremento exponencial. Y se trata de los niños y el uso de smartphones. Si bien entendemos que ha habido una constante en la última década, un constante crecimiento del número de niños niños y adolescentes que están utilizando smartphones, en los últimos años ha habido un incremento. Pero obviamente, como comenté, el crecimiento se exponenció a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia, se estimaba que entre un 30 a un 40% de los menores de 18 años del mundo tenía o utilizaba un smartphone. Y esta cifra se ha incrementado a un 60%, 60% posterior a la pandemia. Y varias variables se han integrado para que esto ocurra. Primero, la necesidad que han tenido tanto escuelas como familias de llevar o realizar clases en línea. Segundo elemento, la inexistencia en buena parte de los países, y en Venezuela en especial, de plataformas verdaderamente robustas, preparadas y de docentes capacitados y estudiantes capacitados en el uso de estas herramientas para la educación en línea. El sistema educativo en general, partiendo de las escuelas, el propio Ministerio de Educación, la familia, el docente, el estudiante, se han tenido que adaptar en la carrera a utilizar estas plataformas digitales o generar plataformas digitales para que podamos recibir un proceso o que nuestros niños y adolescentes reciban el proceso de enseñanza y aprendizaje. Docentes poco preparados, familias poco preparadas, estructura poco capacitada, pues generó que obviamente el sistema educativo, la escuela, la maestra, el estudiante, el niño, se abocara a las tecnologías existentes y a partir de estas tecnologías existentes adaptarlas para realizar el proceso de educación. Y por ejemplo hemos visto cómo en Venezuela se incrementó muchísimo el uso de WhatsApp, se incrementó muchísimo el uso de Zoom y de otros tipos de aplicaciones para generar servicios de mensajería y comunicación y que puedan a partir de ellas tanto docentes como niños recibir sus clases y poder tener ese proceso de participación. Sin embargo, al no ser plataformas que están preparadas, pensadas, creadas para un proceso educativo, ocurren cosas y han ocurrido desviaciones que son evidentes y han sido palpables. Desviaciones que han venido de la mano y que se han sumado a un uso inconsciente de parte de las familias de los smartphones entre sus niños, entre los menores de edad. Y esto es un tema en el cual siempre les voy a decir que tenemos que tener muchísima responsabilidad, primero a la hora de emitir un juicio de valor y segundo a la hora de entregarle a nuestros menores un smartphone. En este contexto de la pandemia, muchas familias se han visto obligadas a comprarle un smartphone al hijo porque es la única manera en la cual ellos van a poder tener una comunicación con su docente, una comunicación con su grupo de trabajo y puedan recibir la educación, puedan acceder a Zoom, etc. Sin embargo, creo que las familias, buena parte de la familia, no está entendiendo que estamos entregándole al menor una plataforma que no está pensada para los cerebros de los jóvenes. Hay demasiado material, hay muchísimas formas de acceso a contenido que nuestros menores están recibiendo y no existe de parte de la familia un control, una forma de decirle, mijo, hijo, esto es para tu clase, esto no es para tu entretenimiento. Y esto está ocurriendo simple y llanamente porque también ocurre un desconocimiento. Papá, mamá, representante considera y ha considerado que un smartphone es un producto nuevo en el cual yo le voy a dar a mi hijo para que se sienta integrado a un grupo social, para que participe con sus amigos, para que juegue, para que se distraiga, para que se entretenga. Y esto ocurrió desde antes de la pandemia, no digamos que solamente comenzó ahorita. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros estamos delegando o dándole a una plataforma digital algo que tiene que está directamente ligado con nuestras responsabilidades, nuestras competencias como padres. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de entregar estos dispositivos porque nuestros hijos están accediendo a una cantidad de información y una cantidad de contenido que no están preparados mentalmente para poderlos absorber, interpretar, analizar.
Y ejemplos hay muchísimos de esto. Ocurre, y es preocupante que ocurra de una manera tan repetida, como los propios padres ayudan a sus hijos a que creen cuentas en Facebook, a que creen cuentas en TikTok, a que creen cuentas en estas redes sociales, que lo único que están generándole a los muchachos son vicios. Vicios, ¿por qué? Porque ellos no tienen todavía un desarrollo cognitivo lo suficientemente maduro para entender que el mundo que están viendo a través de una plataforma digital no es el mundo necesariamente, no es necesariamente el mejor mundo que pueden ver, y tampoco estas formas de participación e integración son las formas en las cuales ellos deben o ellos deberían integrarse a la sociedad. Priva en el uso de estas plataformas la cantidad de me gustas, la cantidad de reproducciones, la cantidad de aceptación que pueda tener yo a la hora de asumir un reto. Y obviamente estos retos, o buena parte de estos retos, no están contribuyendo en nada a un desarrollo cognitivo, a un desarrollo en la formación cultural e intelectual de este menor. Todo lo contrario. Creo que se generan grandes distorsiones, creo que generan grandes problemas, y lamentablemente el mayor de los inconvenientes es que papá y mamá están cayendo en el juego, porque están también en buena parte asumiendo que ese número de reproducciones y ese número de me gustas que están teniendo nuestros hijos en su smartphone los está llevando al éxito, lo está llevando a ser una persona que está en un nivel de talento superior, y eso no es necesariamente así. Las plataformas digitales como TikTok, como Facebook, como Instagram, como cualquier otra plataforma digital son agnósticas. Ellas no te van a conducir por un camino positivo o por un camino negativo. Obviamente todo lo que está en su entorno sí te puede llevar a un camino positivo y negativo, pero si comenzamos a analizar cómo ocurren acontecimientos como los que pasaron hace unos días en Caracas, donde una menor, por participar en un reto de TikTok, perdió la vida por suspenderse el oxígeno, quedar inconsciente y morir, pues podemos ver que este tipo de situaciones, en lugar de generar un beneficio, generar un apoyo, generar una mejor sociedad, pues está contribuyendo notoriamente a un descalabro de los valores y los preceptos que tenemos que tener nosotros para conducir sanamente la formación de nuestros muchachos. Partiendo de este punto y entendiendo que tampoco vamos a decirle a ustedes no le des un teléfono a tu hijo, siento que debería ser lo mejor que un menor de 15 años, lo mejor sería que no tuviera un smartphone. Pero siento que siendo esto ya algo que no podemos evitar, siendo más bien una necesidad para que nuestros muchachos también participen en el proceso de formación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tomar ciertas medidas que tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Medidas que nosotros queremos decirle detalladamente en el artículo que van a leer y vamos a comentarlas en este video. El hijo o el menor que va a recibir un smartphone tiene que entender que el producto que está recibiendo no es solamente para su entretenimiento. El entretenimiento tiene que copar un 30% del tiempo de uso del smartphone. El otro tiempo tiene que estar muy bien distribuido en su formación intelectual. Es decir, usted tiene el smartphone para estar conectado en clase, para poder recibir información, para que usted pueda tener uso adecuado de algunas herramientas muy buenas que puedes utilizar en las redes, en internet, en la tienda de aplicaciones, y que te pueden permitir, por ejemplo, editar un buen video, generar un contenido que tú puedas presentar muy bien tu trabajo en el colegio y lo puedas distribuir y lo puedas enviar a la lista de distribución correspondiente al grupo específico de WhatsApp, por ejemplo, y que a partir de allí pues adquieras o tengas una destreza que te permita desarrollar y tener un mejor producto. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Lamentablemente estamos viendo cómo los smartphones están siendo utilizados y los niños menores de 12 años, menores de 13 años, niños de 9 años están teniendo uso del smartphone hasta las 11, 12 de la noche, hablando cualquier cantidad de tonterías en grupos privados que ellos mismos están creando para hablar con sus compañeros. Grupos privados, entre comillas privados, porque no saben qué tercero va a poder integrarse a alguno de estos grupos y va a poder participar junto con ellos en alguna conversación. Y eso es verdaderamente peligroso y está ocurriendo. Y ya les voy a decir por qué es peligroso. Si hay algo verdaderamente preocupante cuando estamos hablando de los menores y el uso de esta plataforma, es que ellos no están preparados para entender todos los elementos que van a ocurrir en este proceso de integración social y de compenetración y de socialización que van a tener en su entorno. Nosotros como seres sociales queremos ser reconocidos, queremos que nos vean, queremos que les guste lo que hacemos.
Pero si estamos viendo que estos muchachos que no están maduros comienzan a entender que un me gusta, que una reproducción de cualquier tontería me va a llevar al éxito, van a masificar una cultura que no es la que se necesita y van a tener unos antivalores que van a desarrollarse, que van a evolucionar y van a afectar notoriamente la vida de esa persona en las diferentes facetas de su tiempo vital. Y obviamente tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar cartas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá? ¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? Poner horarios. El uso del teléfono es en las clases. En las tardes solamente para esto y para alguna tarea específica de formación, de entretenimiento, porque también tienen que jugar videojuegos, hacer algunas cosas. Eso está muy bien. Jugar los juegos en línea, que también son bastante populares. No se le puede decir que no lo haga. Hay que hacerlo. Tienen que hacerlo porque son vías de socialización. Pero no podemos abusar de ello. Tenemos que descargar también aplicaciones de control parental. Obviamente las aplicaciones de control parental no son una solución total de nada, porque parte primero del control que tenga el padre y de la confianza que tanto padre como hijos tengan para que el proceso de formación y de uso de estos elementos sea verdaderamente sano. Si no hay comunicación, si papá y mamá no le importa eso, si los padres creen que los smartphones son una solución y alivian un problema y permiten que sus hijos tengan acceso al teléfono hasta elevadas horas de la noche, pues entonces el problema está en papá y mamá, no está en el niño. Nosotros recomendamos que el niño tenga unos horarios y que a partir de las 7 de la noche ese teléfono esté apagado y que mamá y papá tengan control de todos y cada uno de los elementos, información que en ese smartphone se esté realizando. ¿Por qué? Porque hay muchísimos flagelos, hay muchísimas situaciones en las cuales nuestros hijos pueden estar recibiendo pueden estar en riesgos notorios de su integridad personal, de su integridad cognitiva. Así que, por favor, tomen en cuenta estos elementos. En el artículo vamos a describir algunas recomendaciones de aplicaciones, vamos a dar algunas estadísticas del crecimiento exacerbado de TikTok, del crecimiento también que ha tenido Zoom y cómo nosotros debemos entender el entorno para que nuestros hijos tengan un uso racional de las tecnologías de la información, utilicen el smartphone, lo utilicen muy bien, pero con mucha responsabilidad. Por ahora, lo único que me queda es que nos sugieran temas, que sigan compartiendo el contenido y recuerden que para Hormiga TV y para El Pitazo, la información es poder y nosotros queremos que tú tengas el poder.